Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Miller Romero, ingeniero industrial, entrenador autorizado por PSB para impartir sus cursos a nivel de Latinoamérica. En este momento nos vamos a centrar en el tema de el auditor líder ISO 28000 certificado, una certificación de competencias que expide PSB, quien a su vez se encuentra acreditado por ANSI de Estados Unidos en la norma 17024 para certificar competencias de personas. Bienvenidos. Para comenzar hablando de temas de certificación de competencias, es muy importante hablar de la variable confianza. ¿Por qué es importante la confianza? La confianza que demuestra una certificación que se expide por X ente, ¿cierto? ¿Qué confianza inspira la certificación? Entonces, para ese nivel de confianza, cuando ustedes busquen tomar un curso de este tipo, es muy importante ver el respaldo que tiene la certificación, porque ese respaldo será el que ustedes mostrarán a nivel internacional, a nivel nacional, de sus competencias. Entonces, no puede darse por cualquier ente que aparezca ofreciendo cursos sin ningún tipo de respaldo. Para ese respaldo, para esa confianza, nos encontramos con el famoso esquema de acreditación internacional que no debemos desconocer en este tipo de formaciones. Para esto, la cabeza principal es la IAF. En su web www.iaf.nu ustedes encontrarán todo lo referente al tema del Foro Internacional de Acreditación, que es el máximo ente rector en temas de acreditación y de certificación en el mundo, tanto para sistemas de gestión como para competencias de personas. Entonces, la IAF, bajando en el esquema, nos encontramos con las autoridades de acreditación. Esas autoridades de acreditación que normalmente tienen casi todos los países del mundo, en el caso puntual Colombia, el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC, ¿cierto? Estas entidades se constituyen en los países como una actividad de competitividad, ¿cierto? Lo ideal es que cada país tenga un organismo de acreditación que se encargue de regular a sus entes de certificación. Entonces, por eso se crean estas instituciones, un porcentaje constitutivo del Estado y porcentaje privado. Encontramos a ANSI y a NAP de Estados Unidos, encontramos a la SCC de Canadá, encontramos a la UCAS del Reino Unido, a COFRAC de Francia, BELAC, Bélgica, SAC, Suiza y muchas otras. Estos son simples ejemplos de autoridades de acreditación. Estas autoridades han sido acreditadas en la norma 17011, ISO 17011, que es la norma con la que se crean las autoridades de acreditación. Y estas autoridades de acreditación, a su vez, pueden acreditar a organismos de certificación. ¿Qué norma utilizan para hacer esta actividad? La norma ISO 17021. La norma ISO 17021 es una norma que se ha creado para acreditar organismos de certificación. ¿Como cuáles? Los muy conocidos, los más conocidos, SGS, Bureau Veritas, Cotecna, Caso Colombia, Licontec, el Lloyd y muchos otros. Cualquier entidad que quisiera convertirse en un organismo certificador de sistemas de gestión, simplemente pues tendría que implementar la norma ISO 17021 y solicitar a una autoridad de acreditación que la auditara, que la evaluara y viera la conformidad en el cumplimiento de esa norma para ir a certificar ya la norma ISO que quisiera. Hay que recordar que cada organismo de certificación presenta ante la autoridad de acreditación, presenta un proceso por cada norma. Él se acredita en 28000, se acredita en 9001, en 14, muy similar como cuando una empresa también desea certificarse, ¿cierto? No hay certificaciones conjuntas ni combinadas, no hay certificaciones, no te entregan un certificado por 2 o 3 normas al tiempo, ¿cierto? Se hacen un proceso independiente por cada norma. Otra cosa es que te hagan una auditoría conjunta o combinada, pero siempre te entregarán certificados independientes, porque no pueden haber certificaciones emitidas de forma conjunta como tal. Entonces ellos hacen su proceso. ¿Y por qué les comentaba esta parte? Porque para el caso de la ISO 28000, el organismo certificador deberá cumplir dos normas. Un caso diferente para cuando van a certificar 9001, que cumplen solamente la 17021. En este caso, ellos deben cumplir una norma adicional que es la norma ISO 28003. ¿Y por qué deben cumplir adicionalmente la norma ISO 28003?
porque la familia de la norma ISO 28000 trae su propia norma de acreditación. Usted mira la norma ISO 28003 y esa trae mucho de la norma ISO 17021, pero trae un componente adicional que no trae 17021 y es el tema de ser muy estricta y muy fuerte en el tema de la competencia de los auditores de certificación ISO 28000. La norma es muy exigente respecto a la competencia que debe tener un auditor que trabaje o que preste sus servicios a un organismo de certificación ISO 28000 respecto al tema de la competencia. Entonces, por eso, un organismo de certificación de ISO 28000 deberá cumplir la norma ISO 17021 más la ISO 28003, más algunos requisitos que establece el IAF en unos documentos mandatorios que puntualmente se exigen para cada norma. Entonces, son los criterios, digamos, los documentos mandatorios de IAF, la 17021 y la 28003, para certificar, para acreditar, acreditar un organismo de certificación que vaya a certificar la norma ISO 28000 como tal. Sistemas de gestión para la seguridad de la cadena de suministro, que es la norma ISO 28000. Esos organismos de certificación, a su vez, son los que van y auditan y certifican a las organizaciones en la norma ISO 28000. Ellos son los que están avalados. Una vez obtienen esa credencial, ese aval por parte de un organismo acreditador, ellos ya están autorizados para ir a certificar empresas, sistemas de gestión de seguridad para la cadena de suministro, ¿cierto? Hay que tener en cuenta algo respecto al tema del IAF. Un organismo de acreditación, una vez está acreditado en 17021, debe cumplir ciertos requisitos para ser afiliado a IAF. ¿Por qué quiero recalcar este tema? Si ustedes buscan en la www.iaf.nu, allí van a encontrar muchos organismos de certificación que están reconocidos por IAF, pero no todos están afiliados a la IAF, no todos tienen el reconocimiento para todas las normas, para todas las actividades que hacen. Entonces, un organismo que no tenga ese tipo de reconocimiento, sus organismos certificados no podrán certificar fuera del país donde está el organismo acreditador. Entonces, por eso hay ciertos organismos acreditadores, como es el caso de ANAP, ¿cierto?, que está afiliado, que está reconocido formalmente por IAF, ha cumplido todos los requerimientos internos que establece el IAF y sus organismos de certificados podrán auditar en cualquier parte del mundo. Entonces, usted siempre que vaya a hacer una consulta de quién va a hacer mi auditoría, usted tiene que ver el alcance que tiene el organismo de acreditación, hasta qué punto puede el organismo de acreditación avalar su acreditación, caso puntual, ¿cierto? Vemos a organismos de certificaciones que de pronto no están avalados para salir fuera de su país, para que sus certificados puedan certificar fuera de su país, hasta que no cumplan los procedimientos 100% que exige el Foro Internacional de Acreditación. Entonces, como les decía, esa consulta se puede hacer directamente en la página de IAF y uno puede consultar ahí si el organismo que acreditó a mi organismo certificador se encuentra avalado y está dentro del alcance es válida como tal su acreditación. Pero esos organismos de certificación, como lo decía la norma ISO 28003, requieren auditores competentes. Entonces, ¿dónde obtengo yo los auditores competentes que harán esas auditorías de certificación? Entonces, bajo el mismo esquema de acreditación, ¿cierto?, se crea la figura de la norma ISO 17024, una norma que acreditará organismos de certificación de competencias de personas, ¿cierto? En ese caso es donde aparece el PSB. El PSB es un organismo que cumple la norma ISO 17024 y fue acreditado por parte de ANSI, Estados Unidos, que está en la parte de arriba que ustedes pueden ver. Entonces esa es la línea que se sigue, ¿cierto? ¿Por qué se diferencia el organismo de certificación? Porque de certificación se certificó con temas de 17021 para certificar sistemas de gestión y el de competencias fue con la norma ISO 17024, que ya es un tema de competencias. Muchos caen en este error. Muchos creen que un organismo de certificación puede formar auditores líderes en una norma X. No, porque él está acreditado es para certificar sistemas de gestión, más no para certificar competencias de auditores líderes. ¿Qué pueden hacer ellos? Ellos sí lo que pueden hacer es, y que lo vemos bastante,
es hacer alianzas, por ejemplo, con IRCA, ¿cierto? Para hacer formación de auditores líderes. Entonces uno se da cuenta que muchos organismos de certificación la hacen. Lanzan al mercado el curso de auditor líder, formación, pero tengan en cuenta el siguiente concepto: formación de auditores líderes, no es certificación de competencias. Y recuerden lo que pide 28003, competencias de los auditores de certificación. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace un curso de estos con un organismo de certificación? Como ese organismo de certificación no está acreditado en 17024, él no puede certificar competencias. Entonces, lo que hace el organismo de certificación es que lo referencia a usted, después de haber hecho el curso de los 5 días y haber pasado el curso, lo referencia a IRCA, para que usted con IRCA inicie un proceso de cero para certificar sus competencias. Entonces, un tema de esto es que usted hace dos procesos, uno de formación y uno de certificación, pero con el agravante que la certificación de las competencias tiene un costo adicional y es un proceso adicional que usted hace ante IRCA, porque IRCA sí puede certificar competencias de auditores. Entonces, mire que muchos auditores se forman como auditores líderes, mas no certifican sus competencias. Entonces les estaría faltando una parte para poder trabajar con un organismo de certificación formalmente. ¿Qué pasa con el organismo de certificación de competencias por 17024? Este organismo de certificación de competencias forma y certifica las competencias en el mismo proceso. O sea que él es un símil de lo que es el IRCA, ¿cierto? Entonces, un organismo de certificación, en pocas palabras, es un símil de IRCA, solamente que ellos hacen también la formación. El tema de IRCA lo que hace es que busca partners o aliados como los organismos de certificación para que dicten la formación, formen a la gente que desea certificar sus competencias ante IRCA. El caso de PSB, esa es la ventaja. La ventaja de PSB es que PSB le va a hacer los dos procesos al mismo tiempo. Vamos a hacer un proceso de formación de 4 días con un examen que se hace el quinto día, son 5 días de curso, ¿cierto? Usted aprueba el curso, aprueba la formación e inmediatamente inicia con ellos mismos el proceso de acreditación de competencias para obtener un segundo certificado de competencias emitido por PSB y por parte de ANSI de Estados Unidos. Ese costo que maneja PSB es uno solo, ¿cierto? Entonces, miren la diferencia en tema monetario. Esos organismos de certificación fueron creados, de competencias de personas, fueron creados en el esquema de acreditación para que formaran los auditores que harían las auditorías a los organismos de certificación. Ese es el esquema de acreditación. 17021 forma organismos certificadores de sistemas de gestión, pero ¿quién va a auditar en esos organismos certificadores? Pues los que hayan obtenido una competencia acreditada ante el organismo acreditador de competencias. Ese es el esquema propiamente, y ellos serán los que harán las auditorías de certificación. Tendrán la competencia avalada ya como tal. Cuando un organismo de certificación no maneja este tipo de esquemas, digamos, tendría que él mismo implementar su modelo de mantenimiento de competencias de un auditor. Pero, ¿cuál es la falla en ese tema? Vamos a suponer que un organismo de certificación no quiera acreditar sus auditores con un organismo certificador de competencias. Pues entonces él tiene que montar su propio esquema de mantenimiento de competencias de esos auditores, pero ese esquema de mantenimiento de competencias no va a estar acreditado, ni va a estar validado bajo el esquema 17024. Entonces ahí tendríamos una pequeña falencia. Mientras que un organismo de certificación automáticamente reconoce la certificación de un organismo acreditador 17024. ¿Por qué? Porque está dentro del esquema del Foro Internacional de Acreditación. Él no puede desconocer un certificado. Vamos a suponer que yo sea un evaluador, voy a un ente de certificación y él me muestra a mí una persona que acreditó sus competencias en ISO 28000 por parte de un organismo acreditador de competencias. Yo no podría desconocer ese registro ni esa evidencia, porque está dentro del esquema 17024 y se mantiene y lo cumple. Entonces, automáticamente, con solamente observar el certificado, él ya sabría que alguien mantiene esas competencias de esos auditores en el tiempo. Que eso es otro requisito. Cuando usted toma una formación de auditor líder en cualquier norma ISO,
con un ente de certificación, usted se certifica y ya queda fuera de control. Ellos nunca van a estar detrás de usted manteniendo sus competencias. Por eso es que no es una formación de competencias, es simplemente una formación que se dio en temas de la norma de auditoría, en temas de 28.000, más no están certificando sus competencias. Ellos no van a estar en el caso del organismo de certificación, ellos sí automáticamente usted queda bajo el control del organismo certificado de competencias y él, al igual que una certificación de un sistema de gestión, cada año le hará seguimiento a esas competencias y cada 3 años renovará el certificado de competencias. El esquema de certificación es similar al de una empresa. Si ustedes recuerdan, una certificación de una empresa cualquiera en cualquier sistema de gestión tiene seguimientos anuales y renovaciones cada 3 años. Para el caso de las personas, de certificación de personas, cumple el mismo esquema de seguimientos anuales y renovaciones de certificados cada 3 años. Pero ¿cuál es el tema del comparativo que se hace con el tema de IRCA? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados siempre a escuchar que las competencias, el único que certifica las competencias a nivel internacional es la IRCA. Totalmente cierto, IRCA es una entidad que tiene un goodwill, tiene un nombre ganado, siempre ha hecho la actividad de registrar y certificar competencias de personas. Digamos, ellos lo que hacen es que respaldan a un auditor, la competencia de un auditor líder en cualquier parte del mundo, que es lo mismo que hace un organismo certificador de competencias de personas como PSB. Ellos respaldan ante cualquier autoridad, cualquier empresa que quiera validar sus competencias, van a decir, sí, él está certificado por mí y su competencia es válida. Es igual, es el mismo esquema, el esquema de IRCA y de PSB es igual, con la única diferencia que IRCA no está en el esquema de 17024 ni en el esquema de la IAF. El IRCA no cumple la norma 17024 o la podrá cumplir, pero nadie se la ha evaluado. Nadie, un ente acreditador no ha dicho yo acredité a IRCA en 17024, como es el caso del esquema de acreditación que tenemos acá. Entonces la gran diferencia que existe entre IRCA y PSB o cualquier organismo de certificación de competencia en el mundo, tengamos en cuenta que en estos momentos PSB es un organismo acreditador de competencia en el mundo, pero cualquier entidad que quiera hacerlo divinamente puede hacerlo, simplemente tendría que cumplir la norma de 17024 y establecerse como organismo certificador de competencias. Hay organismos certificados de competencias de temas laborales. Lo que pasa es que PSB se especializó en temas de auditoría de sistemas de gestión, de auditores líderes, de implementadores líderes, de normas ISO. Pero organismos certificados de competencia podrían certificarse en cualquier parte del mundo a 17024 para certificar las competencias de una actividad puntual, de una actividad laboral puntual. Montarían su esquema y lo podrían acreditar divinamente sin ningún problema. Entonces, claro eso. El esquema IRCA y el esquema de acreditador de competencias es similar, la diferencia es que el IRCA no está dentro del esquema de 17024 ni está acreditado en 17024. Aquí vemos las diferencias de PSB y IRCA más textualmente, más claramente. Entonces, PSB, ¿qué pasa? En PSB se maneja un examen que se hace al final de la formación, de igual forma lo maneja IRCA, ¿cierto? Siempre hay un examen que lo hace a través de organismos de certificación, entonces que la imparte es un organismo de formación como el SGS, como el ICONTE, como el Buró Veritas, como el OI. Entonces ellos ya hicieron la formación, la primera parte. Entonces por eso es que les decía que el organismo de certificación te remite a IRCA para que certifiques ahora tus competencias porque ya aprobaste el curso de formación. PSB también maneja el curso de formación y hay un examen al final del curso. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en el tema de PSB, el punto del examen, ellos tienen una persona aparte que toma el examen. En PSB le conoce el nombre como proctor. El proctor es una persona que, independiente a la persona que dio el entrenamiento, toma el examen. En el caso de IRCA, el que dio la formación es la misma persona que toma el examen. Ellos no tienen ningún requerimiento. ¿Por qué el PSB sí tiene requerimiento? Porque la norma ISO 17024 textualmente dice como requisito que la persona que dicte el curso o que parte la formación no puede tomar el examen a los alumnos porque es juez y parte. Entonces hay conflicto de interés. Entonces la norma 17024 sí exige que el que va a dar el examen, el que va a tomar, el que va a dar el examen, no sea el mismo que dio la formación, ¿cierto? Eso es una diferencia bastante significativa.
Les comentaba que PSB también forma y certifica competencias al tiempo, ¿cierto? Mientras que IRCA hace el proceso uno de formación con el ente certificador y tiene que irse a un proceso adicional que le cuesta alrededor de $400 adicional y a cumplir unos requisitos adicionales que le va a solicitar el IRCA. El examen es el mismo, el examen en cuanto a calificación y se aprueba a partir de 7, los dos hacen exámenes y los dos se aprueban a partir de 7, que es la nota mínima que puede obtener un alumno en un proceso de formación de estos. PSB está acreditado, como le decíamos, como un certificador bajo la norma ISO 7024 por parte de ANSI de Estados Unidos, mientras que el IRCA no se encuentra acreditado como organismo de certificación de personas porque no cumple con el esquema IAF ni está involucrado en ese esquema. Y el tema del examen que ya les comenté, el tema de que PSB maneja un proctor y IRCA lo toma el mismo facilitador como tal. Y es el mismo facilitador el que lo califica. En el caso de PSB, lo toma un proctor que está en el país, le envía los exámenes a PSB y ahí hay unas personas diferentes que son las que califican como tal el examen y emiten los resultados del examen. Ahora vamos al tema del partner. ¿Qué es un partner? Un partner de PSB, que es el caso de Consultorio de Auditores en Gestión SACS. Es una organización evaluada y calificada por PSB para comercializar sus cursos a nivel mundial. Entonces, después de un proceso muy largo, de una cantidad de exámenes, de pruebas y todo, de contratos y toda esta parte, un tema similar a una franquicia, ¿cierto? PSB nombra a sus partners a nivel mundial. Esos partners están autorizados para ofrecer sus cursos. Todos los cursos PSB los ofrece en su página, ¿cierto? Allá están todos los cursos. Pero PSB los imparte a través de sus partners en todo el mundo. PSB tiene partners en todo el mundo, tiene para ofrecer los cursos que deseen en temas de normas ISO. Caso puntual, Consultorio de Auditores en Gestión, tenemos la franquicia desde el año 2012 para PSB y comenzamos con el curso de auditor líder e implementador líder ISO 28000. Ya cursos de auditores líder ISO 28000 se han impartido 6 cursos, dentro de los que se han formado aproximadamente 50 personas como auditores líderes ISO 28000 certificados por parte de PSB. También ofrecemos el curso de gerente de riesgos ISO 31000, Risk Manager ISO 31000. Tenemos también autorizadas las normas auditor líder, implementador líder de ISO 22301, sistemas de gestión de continuidad de negocio. También tenemos autorizados las normas ISO 9001 como auditor líder y como implementador líder, la ISO 27001 como auditor líder e implementador líder, y estamos en proceso del tema, ya para diciembre, el mes de diciembre tendremos la norma ISO 39001, sistemas de gestión de seguridad vial como implementador y auditor líder. Entonces, cada proceso de estos, cada autorización es un proceso independiente ante PSB, en donde vienen unos requisitos puntuales, unas exigencias de PSB puntuales para usted poder sacar a la venta cada uno de sus cursos, los cursos que tiene PSB, y poderlos ofrecer al mercado. La competencia. Entonces hablábamos inicialmente de la variable confianza, ahora viene el tema de la competencia. No cualquiera puede impartir cursos de PSB. Hay un proceso, PSB asegura la competencia de todos los que imparten sus cursos a nivel internacional. Entonces, para eso, PSB forma y autoriza unos entrenadores. Entrenadores que a su vez pueden trabajar con el partner autorizado en cada país. Entonces, una vez hay un proceso de evaluación, exámenes, PSB evalúa la competencia del entrenador para ofrecer la norma que se va a dictar. Entonces, en ese caso, yo soy entrenador para el tema de las normas que les mencioné, que los productos que estamos vendiendo, que tenemos autorización. En este caso vamos a hablar puntualmente de 28, yo soy auditor líder de ISO 28000, implementador líder, he trabajado como experto técnico de organismos de acreditación en temas de evaluación de auditores de certificación ISO 28000, soy docente universitario de la norma ISO 28000, entonces todos esos conocimientos, más las pruebas que me hicieron, más los exámenes, dieron el aval para que me dieran
la certificación de entrenador autorizado con el código CT241 para poder dictar, ser facilitador en los cursos de PSB a nivel de Colombia. Yo soy entrenador aquí en Colombia para mi razón social, pero yo dignamente puedo trabajar como entrenador para partners en Perú, partners en Ecuador, partners en otras partes del mundo, si ellos quisiesen. Entonces un partner, digamos, puede ser partner sin tener entrenadores. Los buscará en otras partes del mundo. PSB tiene un listado de entrenadores avalados, autorizados, y un partner simplemente se puede dedicar solamente a vender sus cursos y traer a los entrenadores de otra parte o los buscará. Pero eso sí, un curso de PSB tiene que ser impartido siempre por un entrenador autorizado. Es requisito. Entonces puede suceder que yo sea, como lo era, auditor líder IRCA en normas 9001, en 14, pero si quisiera, para poder vender el curso de 28000, de 9001, me toca formarme como líder de competencia ante PSB, que es un requisito de PSB. Entonces es una persona con la competencia certificada por PSB para poder ser entrenador en sus cursos a nivel mundial. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un entrenador de PSB? Uno, demostrar ante PSB la competencia en el curso que va a impartir, ¿cierto? Hay que aprobar unos exámenes, se debe demostrar la competencia, se debe demostrar competencia en el manejo del material que suministra PSB, porque todo el material que se usa en el curso es suministrado por PSB directamente, y entonces uno debe demostrar competencia y habilidades que han sido evaluadas en el manejo de ese material y en los conocimientos que va a ofrecer. No tomar parte en el examen del curso es otro requisito. Les comentaba, como entrenador no conozco los exámenes, no tomo parte en el examen. En el caso de 28000, dicto un curso 4 días y el quinto día le corresponde al proctor para el examen. Yo no estoy presente ese quinto día. Respetar los acuerdos y códigos de ética de PSB. Hay unos acuerdos y unos códigos de éticas muy exigentes firmados por parte de PSB que debemos cumplir, porque pues en caso de no cumplirse hay sanciones para las partes, tanto de PSB como del entrenador. Entonces son acuerdos muy rigurosos que se deben cumplir. Y adaptarse y salvaguardar el material del curso suministrado por PSB, que está en temas de confidencialidad y manejo de los materiales que PSB suministra para los cursos. Aquí vemos mi certificación de auditor líder ISO 28000. Tengo una certificación similar en implementador líder ISO 28000. Entonces es muy importante, les voy a explicar el certificado que ustedes obtendrían, que es similar a este, es igual, en caso de certificar sus competencias como auditores líderes en ISO 28000 ante PSB. Ustedes ven la característica del certificado, él trae un número de certificado. En este caso es el PSB SB raya SCS MSLA raya 100009. Ese código es único en el mundo. Ese código es el código trazable en una certificación de PSB. Con ese código me identifican a mí fácilmente en PSB. Yo puedo ingresar a la página de PSB y teclear ese código y allá aparecerá mi certificación, la cual yo podré descargar nuevamente, o si yo quiero puntualmente llamo directamente a PSB o escribo un correo a PSB pidiendo una certificación de mi competencia, un aval de mi competencia, y le doy el código de mi certificado y ellos me ofrecerán una nota, un certificado para mostrar en cualquier parte del mundo de que yo soy competente a raíz del proceso que ellos han hecho conmigo, ¿cierto? Ven una fecha de emisión y hay una fecha de validez. Este certificado es válido para efectos de la certificación, tiene una validez de 3 años. Fue emitido en marzo 24 del 2014 y ahí dice claramente que el certificado es válido por 3 años para PSB. En 3 años yo tendré que renovarlo. Si quiero mantener mis competencias, si quiero seguir manteniendo mis competencias, pues hago el proceso que tiene PSB para renovar ese certificado. Y tengo que cada año presentar pruebas, documentos, evidencias de haber trabajado mis competencias de auditor líder para que PSB me mantenga el certificado. Vemos ahí el tema del logo de ANSI. Si ven, aparece el logo de ANSI como organismo acreditador que acreditó a su vez a PSB. Entonces están los dos logos. Antes de que a mí me llegue un certificado como estos,
Inicialmente, cuando yo aprobé el examen, me han dado un certificado. Ese certificado no trae el logo de ANSI, ni trae el código de certificación, ni trae la fecha de vencimiento, nada de esto, porque simplemente fue la certificación de formación. Trae simplemente unos créditos, unas horas que yo tomé en temas de formación de auditor líder. Entonces, por eso les decía que ese es el primer certificado, y el segundo, que es este, el más importante, lo obtenemos después de que aprobé el examen y demostré a PSB una cantidad de horas, hay unas referencias de que yo soy competente en la norma ISO 28000 como auditor líder, y entonces PSB ya me emite un certificado de competencias, que es el que están ustedes ahí observando. El respaldo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una certificación de PSB? Uno, el alcance es internacional. Estas certificaciones tienen validez en cualquier parte del mundo, porque como les mostraba anteriormente, están bajo el esquema de acreditación IAF, y ese es un esquema internacional. El respaldo de la IAF, la validez de 3 años con seguimiento anual y opción de renovar, el mantenimiento con base a la educación, experiencia laboral, formación de auditores, la experiencia de auditoría, implementación y o experiencia en consultoría. Todas esas variables, toda esta experiencia de estas distintas actividades cuentan dentro del tema de los mantenimientos, dentro de la certificación y mantenimientos y renovaciones del certificado de competencias. PSB tendrá que demostrar cada 3 años a ANSI, que es su organismo acreditador en 17024, que han tenido el equivalente a 3 años de requerimientos anuales. O sea que PSB tiene que demostrar cada año a ANSI allá también de que él está haciéndole seguimiento a las personas que certificó a nivel mundial. ¿Qué documento le ha solicitado? ¿Cómo mantiene sus competencias? ¿Cómo asegura que la persona X en Colombia, en México, en Ecuador, en Chile, mantiene las competencias que está certificando PSB? La pérdida de la certificación si no se demuestra desarrollo profesional continuo, claro. PSB puede también quitar la certificación si yo no demuestro formación, crecimiento y desarrollo de mis competencias en temas de auditor líder ISO 28000. Entonces aquí no es el tema de que yo me certifiqué y ya sigo mostrando mi certificación de formación de auditor líder, pero ya nadie me controla, nadie verifica si yo seguí formándome, si seguí haciendo auditorías, si las estoy aplicando, que es el tema de una formación que puede ofrecer un ente certificador, ¿cierto? Sales del examen, ya aprobaste y ya. No hay más contacto contigo en esa parte. Uso de la certificación de PSB en tarjetas de presentación y publicidad. Una vez uno se acredita, certifica sus competencias, tiene un código, como ustedes vieron en el certificado. Ese código y ese logo puede ser utilizado con ciertos controles. PSB tiene un documento de manejo de logo, de requisitos, cómo se va a utilizar, pero se puede utilizar en presentaciones, en publicidad, respecto a la competencia que tengo, que gané, para poderla demostrar y poderla validar en cualquier parte del mundo. Acceso permanente a webinars, pues dentro de los procesos de mantenimiento de las competencias, PSB a todos sus certificados, PSB les da acceso a webinars totalmente gratuitos sobre actualización en la norma en que esté certificado. Entonces, si te certificas en auditor líder, él te va a dar formación, te va a dar acceso a webinars que son totalmente gratuitos respecto a actualizaciones de normas, respecto a cambios, para mantener esas competencias de ese certificado. Y el respaldo de la certificación por parte de PSB, que a nivel mundial de forma directa yo la puedo obtener a través de la página de web. Entonces, en la página web de PSB yo puedo ingresar y consultar mi certificado y demostrar a cualquier tercero, a cualquier parte interesada, que yo estoy en el esquema de acreditación de PSB vigente como tal. El auditor líder ISO 28000 PSB, aquí tenemos los requisitos para la certificación. Entonces, les decía, aprobar el examen es el primer paso, el examen de la formación. Luego hay que adherir a un código de ética que PSB le hace a usted firmar. Luego viene un tema de 5 años de experiencia profesional que usted debe tener. No, PSB no certifica gente que no tenga este tiempo de experiencia mínimo profesionalmente, como profesional. Lo que también recalca que solamente se certifican profesionales, en cualquier área, eso sí, en cualquier carrera profesional, pero solamente profesionales. Y pide, en el caso de 28000, 2 años de experiencia en cadenas de suministro. La persona tiene que haber trabajado durante 2 años en actividades relacionadas con la cadena de suministro en temas de seguridad, en temas de asegurar la cadena de suministro, que es el objeto de la 28000, ¿no?
asegurar cadenas de suministro, ya sea como implementador, ya sea como auditor, ya sea como formador, ya sea como administrador de un sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro. PSB también homologa algunas certificaciones, por ejemplo, si usted trabajó en una certificación de TAPA, en una certificación de CITIPAD, una certificación de operador económico autorizado, o de pronto trabajó en un sistema de gestión en control y seguridad BACS, todas estas normas, todas estas iniciativas, estas normas, estos sistemas de gestión relacionados con temas de seguridad y cadena de suministro, PSB los homologa y los tiene en cuenta. O usted también, en el caso mexicano, por ejemplo, trabajó en el tema de NEC, que es un organismo, una certificación también en temas de seguridad de cadena de suministro, son homologadas por parte de PSB porque tienen que ver con la cadena de suministro y el tema de seguridad. Entonces, dentro del tiempo, las personas que se han certificado a la fecha han podido demostrar, porque pues tengamos en cuenta también que el tema de 28.000 está comenzando hasta ahora con fuerza, entonces puede haber gente que no tiene experiencia en 28.000, pero sí tienen mucha experiencia en temas de seguridad, tienen mucha experiencia en temas de seguridad, en temas de cadena logística, en temas del sector de comercio internacional o en temas de algunas iniciativas que les comenté. PSB homologa ese tiempo como tal y lo vale para el tema de la certificación. Y también pide 300 horas en temas de actividad de auditorías, en el caso puntual auditorías de ISO 28000. Pero como les comentaba, si no hay opción de trabajar 28000 porque es una norma que es relativamente nueva, que está comenzando a surgir, entonces PSL homologa las auditorías que usted ha trabajado en temas de otros sistemas de seguridad en el mercado que tengan que ver con temas de seguridad de cadena de suministro. Eso sí debe ser puntual, seguridad en cadenas de suministro. No podría PSB homologar, por ejemplo, temas de seguridad de la información, porque para eso hizo 27001. Ese tema ya no tiene nada que ver con temas de logística y de canales de suministro, entonces ahí ya no lo homologaría. También PSB pide referencias profesionales, entonces de esa competencia que usted dice tener en temas de la norma como tal, PSB le exigirá referencias que validará. Entonces le pedirá algunos contactos, unas personas que puedan dar referencia de lo que usted está mencionando en la hoja de vida que usted está entregando. Entonces, usted en la hoja de vida me menciona tantas horas de experiencia en seguridad de cadena de suministro, ¿quién puede dar referencia de esa competencia? Entonces PSB va a llamar, va a contactar a esas personas directamente y va a validar esas competencias. Una vez se surtan todos estos pasos, PSB emite el certificado de auditor líder certificado en la norma ISO 28000, que es el certificado que les mostré. Estos certificados PSB los envía vía correo electrónico, llegan en formatos PDF con sus respectivas protecciones y vienen con un uso del certificado, un manejo que debe darse el certificado como tal por parte de la persona que se está certificando. Ahí viene todo el tema del mantenimiento, vienen los requisitos del mantenimiento del certificado, cómo puede renovarlo, ese certificado en los 3 años que se venza y cómo debe mantenerlo de forma anual ese certificado. De forma general les voy a contar un poco sobre lo que es el curso de Auditor Líder ISO 28000 certificado, ¿cierto? De competencia, lo que compone como tal el curso. Primero que todo, en el tema de conocimiento, los objetivos del curso van respecto a adquirir conocimientos en lo referente a comprender los componentes y la operación de un sistema de gestión de seguridad basado en la ISO 28000 y sus procesos principales. Comprender el objetivo, contenido y la correlación entre la ISO 28000 y otras normas de seguridad y sus marcos regulatorios. Comprender la función del auditor, planificar, liderar y hacer el seguimiento de la auditoría de un sistema de gestión. Aquí hay que ser claro, aquí nos hablan de la norma ISO 19011, pero también se observa bastante y mucho más la 17021, que es la norma para certificación de auditores de tercera parte. La 19011 se maneja desde el punto de vista de conceptos, pero la 17021 hablará ya más enfocado al tema de los requisitos de auditoría de tercera parte en función de la ISO 28000, con su etapa 1 y su etapa 2, cómo se debe hacer la auditoría para un sistema de seguridad para la cadena de suministro. Las competencias, entonces las competencias vamos a interpretar, ya una vez el auditor salga de este proceso de formación y certificado de competencias, podrá interpretar claramente los requisitos de la norma ISO 28000 del año 2007, ¿cierto? Y cómo aplicar una auditoría bajo ese criterio.
Adquirirá las habilidades de un auditor para planificar una auditoría, liderar la auditoría, escribir informes y hacer el seguimiento de una auditoría según la norma 19.011 y la 17.021. También se incluye el tema de la 28.003. Entonces ahí, cuando se ve la fase de auditoría, estudiamos las tres normas. Se estudia 19.011, se estudia 17.021 y la norma 28.003. Los tres criterios para cómo debo hacer la auditoría. Y también se fortalecen las habilidades personales que son necesarias para un auditor que debe actuar con cuidado profesional durante una auditoría. Entonces todo el tema de ética, todo el tema de principios que debe cumplir un auditor en el tema de auditoría, traídos en la 17.021, también en la 19.011. Como aportes también se hace un comparativo, ¿cierto? La ISO 28000 no está sola en ese objetivo de asegurar cadenas de suministro. Entonces estudiamos otras iniciativas que existen en el mercado, dentro de ellas está todo el tema del marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. Se estudia la figura del operador económico autorizado. No estamos hablando que vamos a estudiarlo a profundidad, pero sí se menciona qué tipo de iniciativas son estas, dónde nacieron. Vemos el tema de CityPath, vemos el tema del STP, el caso de la certificación para Singapur, el puerto de Singapur, vemos TAPA. Entonces, ¿qué pasa? La ISO 28000 es transversal a todas estas iniciativas, y ahí que ISO 28000 sea un referente, ¿cierto? Que aunque las iniciativas no lo obligan, en un caso puntual, una certificación de CityPath no te obliga a que seas ISO 28000, pero sí saben que ISO 28000 es un referente para cumplir con estas iniciativas. Entonces, de forma transversal, la ISO 28000 es una norma internacional privada. Ustedes ven que esas iniciativas son iniciativas de Estado, ¿cierto? Entonces, esta es una iniciativa que es privada para asegurar cadena de suministro y alineada con todas estas iniciativas que se conocen a nivel de aduanas, caso de operador económico autorizado, caso de CityPath, ¿cierto? Y que son muy reconocidas en el mercado para el tema de asegurar cadenas de suministro y que vienen desde el marco de la OMA. Entonces 28 no se sale de ese marco, y ahí veremos cómo nosotros a partir de una ISO 28000 podríamos llegar a un TAPA, a un operador económico autorizado fácilmente, porque pues el objetivo es asegurar las cadenas de suministro. Claro, el concepto de aguas arriba y aguas abajo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que aclarar en ese curso de forma muy clara y concisa lo que es una cadena de suministro. Allí lo vamos a aclarar, vamos a ver qué hace parte de una cadena de suministro, porque mire que la norma nos habla de asegurar la cadena de suministro. Pues, como primer requisito tenemos que saber qué es una cadena de suministro, cuáles son sus etapas principales y cómo podremos asegurarla, porque pues, el objeto de la norma es asegurar la cadena. Entonces se estudiarán conceptos como aguas arriba, conceptos como aguas abajo y conceptos como la compañía o el core, ¿no? La cadena de valor, que es la empresa, ¿cierto? Entonces, mire que 28000 esa es una de las grandes fortalezas que tiene 28000, donde nos obliga a implementar un sistema de seguridad que abarque toda su cadena. Y al abarcar toda su cadena nos está hablando de todo el negocio, nos está hablando de todos los componentes que están en el tema del abastecimiento de las materias primas, que es todo el tema de aguas arriba, y en el tema de la distribución del producto terminado, que es el tema del aguas abajo. Entonces es un sistema de seguridad mucho más visionario, más amplio, en donde nos lleva a hacer una gestión de riesgos mucho más amplia, y nos obliga un poco a sacar un sistema de seguridad que solamente hemos mantenido en la empresa, muy local, en mis instalaciones. Nos obliga a ir aguas arriba y aguas abajo en ese esquema de seguridad como tal. Entonces es otra parte que miraremos bastante. Vemos ejemplos. Entonces vemos que la gestión de riesgos, cómo se hace una gestión de riesgos por cadena de suministro, lo vamos a estudiar en el curso. Cómo puedo yo evaluar una cadena de suministro completamente, cómo puedo yo identificar amenazas, riesgos, cómo puedo yo establecer controles, sin entrar a profundidad de la gestión de riesgos, porque pues eso sería ya otro curso, ¿cierto? Si vemos cómo se debe aplicar, cómo es la coherencia entre una gestión de riesgos y una ISO 28000, cómo es la coherencia entre una gestión de riesgos y una cadena de suministro, cómo es la coherencia, cómo puedo yo asegurar, cómo puedo garantizar, cómo puedo cumplir yo la gestión de riesgos bajo un enfoque de la norma ISO 28000, qué componentes debe tener mi gestión de riesgos para que cumpla con el requisito del referencial de la norma ISO 28000 como tal.
Más cadenas, ejemplos de cadena de suministro. Entonces aquí tenemos, anteriormente teníamos el caso de una cadena de suministro de un exportador marítimo. Aquí tenemos la cadena de suministro de un agente de carga internacional en su modalidad vía aérea, partiendo de la concepción de que una empresa puede tener N cadenas de suministro. Entonces, caso puntual, un agente de carga puede tener una cadena de suministro si hace operaciones vía aeropuerto, si hace operaciones vía marítima sería otra cadena, si hace importaciones, si hace exportación. Entonces eso lleva al punto de que el sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro, como es la ISO 28000, tendría que comenzar identificando las modalidades y las cadenas de suministro con las que la empresa cuenta. Ventajas. ¿Por qué ser un auditor certificado por parte de PSB, en este caso puntual auditor líder ISO 28000 o cualquiera de las normas que ofrece? Uno, estar calificado para llevar a cabo auditorías para un organismo de certificación, porque va a ser es un auditor certificado en competencias a nivel internacional. Entonces esto yo podría trabajar, o podría cualquier organismo certificador podría utilizarme para hacer auditoría de certificación en la norma ISO 28000, porque tendría la competencia respaldada por un organismo acreditado en la norma ISO 17024. Y un reconocimiento formal e independiente de capacidades personales. Es un tema de desarrollo, de crecimiento profesional. Es un tema de currículo, del ser yo certificado en competencias. Ya no es la formación normal, el curso que tomé, la capacitación que tomé, sino es un reconocimiento respecto a la competencia en el manejo de la auditoría de esa norma, o en la implementación, o en lo que me quiera yo como tal certificar. Y los profesionales calificados generalmente perciben mejores salarios que aquellos que no lo están. Entonces, un profesional certificado, vemos por ejemplo el caso de Europa. En Europa es muy común que te pidan la validación de la certificación. Muéstreme el certificado y yo valido realmente que usted sea certificado en competencias, ¿cierto? Es algo que de pronto en países de Sudamérica y Centroamérica no tenemos mucho la cultura de que una empresa valide realmente los certificados que está suministrando la persona. Entonces, de ahí que encontremos muchas personas que colocan en sus currículos vitae una cantidad de formaciones, pero realmente no son certificaciones de competencias, ni son certificaciones muchas veces realmente válidas, porque las empresas sin generalizar, pero en su mayoría no tienen la cultura de validar de que realmente alguien sea competente, y eso asegura, esa certificación de competencia asegura de que hay un ente calificado haciéndole seguimiento al mantenimiento de esas competencias, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que les quería mencionar respecto al tema de la certificación de competencias de auditor líder ISO 28000 que maneja PS